Así me llaman si, Bueno, profe. si se corta. Bueno, esto lo voy a minimizar porque me molesta. Ahí está. Bueno, control genético. Esperen que no corre. A ver, por las dudas. Ahí está. Bueno, estos son los contenidos del programa, de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Control genético. Ay, espero que me brilla la compu. Ahí está, me brilla el sol. Bueno, control genético, ¿sí? Sabemos que la mejora genética en realidad se viene usando de forma, sin que el hombre se haya dado cuenta, de forma muy natural, desde que en realidad el hombre se dedica a la agricultura, fue realizando este tipo de control, ¿sí? Fue manipulando genes de las plantas que más les gustaban las características, que veía que tenía resistencia a determinadas plagas, que soportaba los ataques de algunas enfermedades o tenía buenas condiciones frente a condiciones climáticas desfavorables. Entonces las fue eligiendo y esto de alguna manera es un control genético, es un método de selección genética, ¿sí? Y esto se logra mediante técnicas de ingeniería genética que le va a permitir actualmente introducir algunos genes o eliminar, silenciar, ¿sí? Modificar algunos genes específicos del genoma en la planta, ¿sí? Es una táctica que consiste en aprovechar la capacidad de ciertos cultivos para resistir y soportar el ataque de plagas. En realidad, y esto se utiliza y se eligen las plantas con algunas características hereditarias que le va a permitir resistir, tolerar o evitar directamente el daño que le puede llegar a ocasionar alguna plaga específica, ¿sí? O puede ser una enfermedad o incluso malezas o factores ambientales adversos. Se basa en la modificación o selección del material genético vegetal para disminuir las pérdidas que le van a ocasionar estas plagas, ¿sí? Estos organismos perjudiciales. ¿Y cuál es el objetivo de este control genético? Se busca reducir la susceptibilidad de parte de la planta hacia la plaga, ¿sí? Disminuir el uso de fitosanitarios, porque si la planta ya soporta o ya resiste o ya tolera el ataque de estas plagas, no vamos a estar aplicando fitosanitarios, ¿sí? Mantener la productividad y mejorar la estabilidad del sistema agrícola. Y el control genético se realiza mediante la selección natural, mejoramiento convencional, puede hacerse mediante cruzamientos, mutagénesis, biotecnología o por medio de la ingeniería genética, ¿sí? Y recuerden que este es un método que no va a estar actuando directamente o ejerciendo un control directamente sobre la plaga, sino va a estar realizando una modificación sobre la planta para que ésta pueda soportar o resistir el ataque de la misma. Entonces es un método indirecto, ¿sí? Es decir, modifica la relación hospedante-patógeno, donde la va a aumentar las características de la planta para que pueda soportarla. Y para que el control genético sea exitoso, va a depender de la variabilidad genética que tengan las plantas, ¿sí? La capacidad que tenga de heredar ciertos caracteres, la presión de selección y la interacción genotipo-ambiente, ¿sí? Esto igual lo vamos a ir viendo. Y la resistencia que le va a dar frente al ataque de las plagas se puede dar por uno o por varios genes, ¿sí? Eso se puede ir modificando uno o un grupo de genes y van a estar actuando mecanismos morfológicos, pueden actuar mecanismos fisiológicos,
bioquímicos o a nivel molecular. Concepto entonces resistencia vegetal. La resistencia es una capacidad heredable de una planta para reducir el desarrollo de una plaga o enfermedad. ¿Sí? Entonces, una planta resiste, una planta que va a ser resistente limita el crecimiento del patógeno o puede reducir el daño o incluso puede disminuir que la plaga se reproduzca. ¿Sí? Puede estar actuando, en este caso, de una manera directa hacia el patógeno en determinados momentos, que ahora vamos a ir viendo eso. Y aunque la plaga ataque a la planta, aunque la plaga pueda afectar a la planta, ¿sí? Y la planta tolere o resista, no significa que no va a haber síntomas. ¿Sí? La planta puede llegar a tener algún síntoma, pero no va a verse afectado el rendimiento. ¿Sí? Puede llegar a tener, por ejemplo, alguna afectación, alguna mancha o algún tipo de, si es atacada por una larva, puede llegar a estar incluso comida una parte, pero se van a ver síntomas, pero no le va a afectar lo suficiente como para perder rendimiento. Hay veces que, bueno, la resistencia genética se da por incompatibilidad directamente del hospedero del patógeno. ¿Sí? Directamente hay una cierta incompatibilidad. ¿Sí? Es decir, el patógeno no puede llegar a la planta, ya sea porque directamente ese patógeno no prefiere, es decir, o al revés, esa planta no es hospedera de ese patógeno, ¿sí? O de ese organismo. Pertenece a un grupo taxonómico inmune al agente causal en este caso, ¿sí? Puede ser por ausencia de reconocimientos químicos o puede ser por mecanismos que ya estén establecidos desde antes o que se induzcan. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos puntitos. ¿Sí? Es decir, que los mecanismos que pueden estar ya de antes o que se van a inducir a causa frente al ataque de un patógeno van a actuar como barrera física o química y eso es lo que le va a dar la resistencia. Y acá tenemos los distintos tipos de resistencia. Tenemos la resistencia genética vertical, ¿sí? Que también van a escucharla como resistencia específica o monogénica. ¿Por qué? Porque actúa pocos genes mayores, por eso es monogénica, ¿sí? O cualitativa. ¿Sí? En realidad la resistencia genética vertical o específica porque van a ser pocos genes los que van a estar involucrados, es decir, monogénica. En este caso, la característica de este tipo de resistencia es que tiene una alta eficacia, tiene una acción específica sobre determinadas razas de patógenos y una respuesta rápida. Es decir, hablamos de pocos genes, entonces esos genes van a estar muy especializados y van a actuar rápidamente sobre algo muy específico. ¿Sí? Entonces va a tener una alta eficacia. Como ventaja tiene un gran nivel de protección, pero la desventaja es que al actuar pocos genes es fácilmente que se produzca una ruptura de nuevas apariciones de nuevas razas fisiológicas, es decir, que se genere un quiebre en esa resistencia. Entonces, como desventaja, esta fácil ruptura y por lo tanto poca durabilidad. Por ejemplo, resistencias específicas a rollas en trigo. La resistencia genética horizontal, también llamada general, ¿sí? O poligénica en este caso, van a actuar un grupo de genes más numerosos. En este caso, al ser más general, la intensidad de la resistencia va a ser menor, o sea, no va a ser tan específica, pero va a tener mayor estabilidad
amplio espectro y mayor durabilidad. Es decir, al actuar varios genes, numerosos genes, va a ser más difícil de que se produzca el quiebre que se da en la resistencia vertical. Y va a ser de amplio espectro, ¿sí? Porque justamente al actuar varios genes van a estar ampliando la ventana. Como ventaja, menor probabilidad de que sea superado, de que se produzca este quiebre, pero la desventaja es una protección parcial, no va a ser tan específica ni tan rápida acción como la anterior. Por ejemplo, tolerancia parcial a enfermedades foliares, ¿sí? Le va a dar una cierta resistencia, pero no va a ser tan específica. Entonces tenemos la resistencia vertical y la horizontal. La vertical, pocos genes, acción específica, no va a ser afectada por condiciones ambientales, ¿sí? Porque tiene acción muy puntual, ¿sí? Está modificado solamente para actuar en ese momento sobre esas condiciones, y es fácil de incorporar en programas comunes de mejoramiento. En cambio, la resistencia horizontal ya es multigénica, es un grupo de genes, está influenciada por las condiciones ambientales y es más difícil de incorporar en variedades comerciales justamente porque estamos hablando ya de un grupo de genes. Resistencia constitutiva, en este caso la planta presenta mecanismos permanentes de defensa, incluso antes de que sea atacada, ¿sí? Y en este caso pueden incluir barreras físicas o químicas, ¿sí? Puede tener la cutícula gruesa, puede tener una lignificación, ¿sí? Puede tener tricomas, puede tener compuestos fenólicos, ¿sí? O barreras anatómicas. Y la resistencia inducida va a ser aquella resistencia que se va a activar estos mecanismos de defensa después de que haya sido atacada, ¿sí? Es una causa-reacción, ¿no? Debido al ataque, la planta va a reaccionar activando estos mecanismos de defensa donde va a producir fitoalexinas, puede producir enzimas defensivas, proteínas PR, ¿sí? O lignificación de esa zona, ¿sí? Las proteínas PR son las proteínas que van a estar relacionadas con los patógenos, con la patogénesis en realidad, que va a ser producida por la misma planta en respuesta al ataque de patógeno o en situaciones de estrés, es decir, va a aumentar la producción de ese tipo de proteína. Y tenemos tres mecanismos de resistencia. Tenemos anticenosis, antibiosis y tolerancia. La anticenosis o no preferencia, en este caso la anticenosis es lo que hace la planta para evitar o dificultar el ataque. Entonces, como característica de este tipo de mecanismo de resistencia de la anticenosis es que la planta obliga a la plaga a elegir otro lugar, es decir, la plaga no va a preferir esa planta, ¿sí? Porque ya sea que tenga pelos, por tricomas, superficies cerosas, así que la plaga no pueda poner huevos en esa planta, no puede alimentarse, no puede usar de refugio, ¿sí? Dureza en los tejidos. Puede ser que la planta produzca productos químicos como repelentes, terpenoides, aceites, ¿sí? O directamente falta de atracción, ¿no? Entonces esto sería la anticenosis, es que la plaga no prefiere a la planta o la planta evita el ataque, ¿sí? Por todos estos mecanismos. Y la antibiosis es la planta afecta de cierta manera la biología de la plaga o del patógeno,
¿sí? ¿Cómo hace esto? Es que el insecto se va a alimentar, es decir, va a provocar un cierto síntoma, pero al alimentarse va a ingerir determinadas sustancias químicas o físicas que va a estar afectando directamente el crecimiento de la plaga, ¿sí? Puede estar afectando la tasa de crecimiento, puede provocarle fallas en el empupamiento, eh, puede ser que se produzcan adultos malformados, afecte la fecundidad o la fertilidad de los adultos sea reducida, ¿sí? Que tenga una conducta anormal, puede estar faltando en la acumulación de reservas alimenticias, ¿sí? Y puede provocarle directamente la muerte al final, ¿sí? Ejemplo, por medio de toxinas, enzimas, inhibidores o compuestos fenólicos, ¿sí? Y el efecto total de todos estos fenómenos, justamente lo que se busca es la reducción de la población del insecto en ese cultivar resistente. Y el otro mecanismo es la tolerancia. En este caso, la planta va a soportar el daño, ¿sí? Es decir, va a ser atacada, pero no va a reducir significativamente el rendimiento, ¿sí? Es decir, la planta va a ser capaz de soportar una determinada población de la plaga y no va a sufrir grandes pérdidas de crecimiento, ¿sí? Porque la planta va a tener cierta capacidad, ya sea de rebrotar o de compensar, ¿sí? O tiene una eficiencia fisiológica. Y hay varios factores que van a estar afectando esta expresión de la tolerancia. Y esto tiene que ver la edad del insecto y de la planta, ¿sí? Porque no es lo mismo que un insecto vaya y consuma una planta que esté en estado cotiledonar, ¿sí? No es lo mismo que coma los cotiledones que una hoja adulta, ¿sí? O que una planta adulta sea atacada por una larva o por una larva en estados iniciales o un estado ya en los últimos estadios, o no es lo mismo que coma un brote o una el meristema, ¿sí? O una chaucha, o la semilla, ¿sí? Por eso depende la edad del insecto y de la planta y la parte de la planta que está atacada. También de las condiciones ambientales, porque por ahí si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la plaga, va a aumentar rápidamente la población y va a ser mayor la población que va a estar atacando, ¿sí? La especie del insecto y también la nutrición de la planta, ¿sí? Cuando una planta está más nutrida, tiene mayor capacidad de soportar cualquier tipo de estrés, ya sea biótico o abiótico. Condiciones ambientales adversas o al ataque de algún tipo de plagas. Uso de plantas resistentes. Es una herramienta sumamente importante que se utiliza mucho dentro del manejo integrado de plagas, ¿sí? Recuerden que el manejo integrado de plagas es justamente un manejo integral, no se focaliza en un solo método, sino es un método donde utiliza un poco de todo. Y se utiliza justamente para controlar enfermedades, insectos, nematodes, malezas y estrés abiótico. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? La ventaja de este método de control genético de plantas, del uso de plantas resistentes, es que se utilizan menos plaguicidas, hay una reducción de los costos, menor contaminación ambiental, todo por el mismo uso de los mismos plaguicidas. Protección continua durante todo el ciclo del cultivo, ¿sí? No va a estar dándole una protección en los estados iniciales o durante un periodo, sino durante todo el ciclo del cultivo, ¿sí? A diferencia con un método químico, por ejemplo, que va a durar la protección lo que dura activo el producto, por ejemplo. Es compatible con manejo integrado de plagas, mayor estabilidad productiva y una protección específica, ¿sí? Y como desventaja,
posible pérdida de eficacia por aparición de nuevas razas o un quiebre de la resistencia. Para obtener esto se necesita un tiempo prolongado para obtener este tipo de variedades resistentes o híbridos. Tiene un alto costo de desarrollo, ¿sí? Años de estudio y bueno, el tiempo. Riesgo de reducción de biodiversidad genética, ¿sí? Una alta dependencia tecnológica, sí o sí necesitamos del uso de estas tecnologías, y posibles restricciones comerciales o regulatorias. Variedades de plantas resistentes a determinadas plagas o enfermedades lo que busca es incrementar la resistencia o tolerancia a patógenos, mejorar la morfología de las plantas, adaptación a distintas condiciones ambientales, aumentar la producción y mejorar las características agronómicas. Tenemos las plantas transgénicas, ¿sí? Las plantas transgénicas son organismos vegetales modificados genéticamente mediante incorporación de genes externos, ¿sí? Por ahí nosotros usamos mucho, o se usa en realidad, plantas genéticamente modificadas, o van a ver como OGM, que es organismo genéticamente modificado, y plantas transgénicas. Se usa mucho como sinónimo, que en realidad una planta o un organismo genéticamente modificado es una planta transgénica, pero una planta transgénica es un organismo genéticamente modificado, pero no un organismo genéticamente modificado tiene que ser transgénico. Vamos de vuelta. Un organismo genéticamente modificado es una planta cuyo material genético fue alterado, nada más, ¿sí? Es decir, puede ser eliminando genes, silenciando genes, modificando sus propios genes, ¿sí? Mediante la biotecnología, ¿sí? Puede ser mutagénesis, ingeniería genética, puede ser por medio de edición génica. Y una planta transgénica son plantas que van a recibir genes de otra especie. Acá puede recibir genes de bacterias, de virus, de hongos, de otros animales, que sería un tipo particular de un organismo genéticamente modificado, ¿sí? Por ahí esa es la diferencia, ¿sí? Genéticamente modifica una planta genéticamente modificada que fue alterada, pero no va a tener genes de otra especie, ¿sí? En cambio, una transgénica sí. Bueno, acá está, permite introducir genes de bacterias, virus, otras plantas, organismos diversos. ¿Y cuál es el objetivo de estas plantas transgénicas o de estos cultivos? Que tengan resistencia a insectos, resistencia a herbicidas, resistencia a virus, tolerancia a estrés ambiental, mejor calidad nutricional, mayor productividad. Y tenemos las plantas transgénicas resistentes a insectos, ¿sí? ¿Cuáles son las plantas transgénicas más conocidas, que lo habrán escuchado? Las más difundidas es la BT, lo llamamos BT porque tiene incorporado un gen en esa planta o en esos cultivos de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, por eso BT. Y lo que tiene esta bacteria es que tiene una proteína llamada CRY, ¿sí? Esta CRY, que es muy tóxica para determinados insectos, específicamente a los insectos del orden Lepidopteros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la larva del lepidóptero? Va a consumir la planta, que va a estar modificada genéticamente, ¿sí? Va a ser una planta transgénica porque va a tener parte de esta bacteria, la larva va a comer y va a ingresar esta proteína CRY en el intestino alcalino que tiene la larva, y dentro del intestino esta proteína se va a activar, va a cambiar su morfología, su estructura, ¿sí? Va a ser una forma de
bueno, una forma de estrella con punta, donde esas puntas va a perforar el epitelio intestinal de la larva y le va a provocar la parálisis y muerte a la larva, ¿sí? Por eso es importante, o sea, la larva va a consumir, ¿sí? Pero va a dejar de consumir al poquito tiempo porque le va a producir esta muerte bastante rápida. Como característica de esta tecnología BT, es que tiene una alta especificidad, es decir, va a actuar solamente sobre lepidópteros, va a tener bajo impacto ambiental, baja toxicidad en mamíferos y es compatible con los enemigos naturales porque nos lo va a estar afectando, ¿sí? Y así tenemos cultivos BT, ¿sí? Que van a ser cultivos transgénicos como maíz, soja, algodón. ¿Sí? Y bueno, y vas a estar controlando principalmente Spodoptera, Frugiperda, Helicoverpa, Diatradea y Rachiplusia. Las plagas principales. Plantas, ¿cuáles son las ventajas de las plantas resistentes a insectos y las desventajas? Bueno, como ventaja, disminución de insecticida, menor exposición del operario, una protección continua durante todo el ciclo del cultivo va a tener esta resistencia a estos insectos y mayor rendimiento. Como desventaja, que hay esa aparición de resistencia en insectos, hay el quiebre, que por ahí lo conocemos, el quiebre de la resistencia. Es necesario realizar áreas de refugio para aumentar la vida útil de este tipo de tecnología. Una alta dependencia de la tecnología, ¿sí? Y la semilla tiene un alto costo justamente por toda esta ingeniería que tiene. Y el manejo antirresistencia, justamente para evitar que se genere el quiebre de esta resistencia, es necesario utilizar refugios. Refugios sería cada determinada distancia, muchas veces está eso establecido, ¿sí? Por los mismos semilleros o también por ley, pero tiene que estar establecido de determinadas distancias. Sembrar un cultivo que no tenga la tecnología, ¿sí? Entonces, es necesario que ahí se reproduzcan los insectos, porque necesitamos que se reproduzcan los insectos para que se puedan cruzar después con los demás individuos, ¿sí? Porque los individuos que son resistentes son homozigotas recesivas, ¿sí? Entonces necesitamos que se reproduzcan con los insectos que van a ser susceptibles. Entonces, de esta manera no generamos una presión de selección, ¿sí? Es necesario rotar las tecnologías, ¿sí? Es necesario también un monitoreo continuo, ¿sí? No porque la tecnología esté cubriendo y no haya ataque de ciertas plagas, no es necesario que se monitoree, ¿sí? Y en el caso de que sea necesario una aplicación u otro tipo de control, hay que tomar medidas, por eso es necesario el monitoreo. Y bueno, y también siempre combinarlo con otras técnicas de control. La resistencia transgénica, las plantas transgénicas resistentes a virus, ¿sí? En este caso se desarrollan incorporando genes virales, ¿sí? Así como tenemos plantas resistentes a insectos, tenemos plantas resistentes a virus, ¿sí? En este caso se introducen genes de proteína de cápside viral, y esto va a interferir en la replicación, el ensamblaje y la infección del virus, ¿sí? Cuando el virus va a intentar afectar a esta planta transgénica, va a estar interfiriendo en estas etapas, como por ejemplo, papa resistente a PIB, PBI, que sería Potatus virus I, ¿sí? Tenemos otro caso, como el caso del zapallo resistente al virus. Como ventaja, reducción de pérdidas, menor uso de insecticidas que van a estar
se van a estar aplicando para los vectores que van a transmitir estos virus, ¿sí? Mayor estabilidad productiva. Y como desventaja, posible recombinación viral, riesgos regulatorios y restricciones comerciales, ¿sí? Posibles. Plantas resistentes a herbicidas, ¿sí? Así como vimos plantas que resisten a virus, que resisten a insectos, también tenemos plantas, en este caso son los cultivos, que van a tener la capacidad de tolerar determinados herbicidas sin sufrir daños. ¿Sí? Y se va a poder, o sea, permite el control de malezas de manera más eficiente y simplificando el manejo del cultivo. Y acá tenemos las principales tecnologías, ¿sí? Los cultivos RR, que son los cultivos resistentes a glifosato, ¿sí? Por eso se llama RR, por la marca que lo sacó, que es Roundup Ready, así se llama el producto mientras duró la patente, por eso quedó RR, donde se incorporó un gen EPSPS que proviene de una bacteria, ¿sí? Agrobacterium tumefaciens, que le da la tolerancia a glifosato, ¿sí? Tecnología CL, o Clearfield, ¿sí? Que le da la tolerancia a imidazolinonas. En este caso, este tipo de tolerancia se da por mutagénesis y por selección. Y Liberty Link, que son las resistencias a glufosinato de amonio, ¿sí? O bueno, también hoy tenemos otros nombres también comerciales como PowerCore Ultra, por ejemplo. ¿Sí? Plantas resistentes a herbicidas, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Como ventaja, excelente control de maleza, facilita la siembra directa, reduce el laboreo, menor erosión y la flexibilidad del manejo. Y como desventaja, aparición de malezas resistentes, ¿sí? Que puedan llegar a quebrar esta resistencia. Uso excesivo de herbicidas, simplificación de los sistemas agrícolas, por ahí esto está como desventaja porque un sistema no se debe tratar de manera simple, justamente porque es un sistema y encima biológico, menor diversidad y dependencia de pocas tecnologías. Y sepamos que el uso continuo de un mismo herbicida va a favorecer la selección de biotipos resistentes y por lo tanto esto va a favorecer o va a generar malezas resistentes, ¿sí? Así tenemos, bien saben, amarantos, por ejemplo, resistentes, conizas, ramas negras o alepos, entre otras. ¿Sí? Bueno, a nivel mundial, los organismos genéticamente modificados, esto sería en el año de 2019, cuáles son los países donde se utiliza plantas genéticamente modificadas, y del total de esos países que utilizan transgénicos, estamos hablando de 190 millones de hectáreas, Argentina se ubica en el tercer puesto con 24 millones, después 24 millones de hectáreas sembradas, después de Estados Unidos y de Brasil. Es decir, tenemos, por lo menos en América, tenemos un amplio uso de transgénicos. Esto sería sobre el área total, los cultivos de estos 190 millones de hectáreas, casi la mitad es soja, ¿sí? A nivel mundial, un 32% es maíz y continúa 14% algodón y bueno, después canola y otros. Y de estos cultivos, ¿qué tipo de tolerancia son los que tienen? Es decir, de todo este total, tenemos un 43% con tolerancia a herbicidas,
un 12% con tolerancia a insecticida, de resistencia a insecticida, y un 45% con ambos, con tolerancia a herbicida y con resistencia a insectos. Esto es, en Argentina, la evolución de la superficie de los cultivos transgénicos, ¿sí? Donde comenzamos en el 96-97 con soja, ¿sí? Ya en el año, 4 años después, 3, 4 años después, ya teníamos más del 60% de la superficie con cultivos resistentes a glifosato, ¿sí? Bueno, y después fuimos avanzando con el maíz y con el algodón, y hoy por hoy prácticamente el total de nuestra superficie es con cultivos transgénicos. Bueno, esto sería en la campaña 23-24, la superficie que abarca soja, 17 millones de hectáreas, con tolerancia herbicida e insecticida, tolerancia a estrés y tolerancia a herbicidas, es decir, tenemos es decir, el 99% del total con este tipo de control genético. Lo mismo en maíz, el 99% del total, y en algodón el 100% del total, que tiene resistencia a insecticida, a herbicida y mezclado, insecticida y herbicida. Lo mismo en trigo y en alfalfa. Bueno, y estos son los cultivos, organismos vegetales que se comercializan actualmente en Argentina. Tenemos, bueno, soja resistente o tolerante al glifosato, soja tolerante a 2,4-D, glifosato y glufosinato de amonio, soja con alto contenido de ácido oleico y tolerancia al glifosato, soja resistente a la sequía y tolerancia al glufosinato, soja resistente frente al ataque de ciertos insectos, ¿sí? Lepidópteros, y tolerancia a herbicidas en base a glufosinato de amonio y glifosato también. Después tenemos maíces resistentes al lepidóptero, maíces que toleran la aplicación de glifosato, al glufosinato, a la mezcla de glifosato con glufosinato, ¿sí? Maíces que toleran glufosinato, glifosato y que son resistentes al lepidóptero, maíces resistentes a colópteros, maíces tolerantes a herbicidas 2,4-D, a la familia de los FOP, ¿sí? Como aloxifop, glufosinato de amonio y glifosato, resistencia al lepidóptero. En algodón tenemos el algodón BT, que es resistente al lepidóptero, tolerante al glifosato, algodón resistente al lepidóptero y tolerante al glifosato, a glufosinato también. Papa, resistente a virosis, alfalfa, tolerante al glifosato y que tenga disminución del contenido de lignina, y trigo con tolerancia a sequía y tolerancia a glufosinato de amonio. Es importante tener en cuenta el impacto agronómico y el impacto ambiental. Las plantas resistentes y transgénicas transformaron la agricultura moderna y aumentaron la productividad, facilitando el manejo fitosanitario. Pero es necesario un manejo racional, ¿sí? Rotación de cultivos, rotación de mecanismos de acción, el monitoreo permanente es fundamental, es decir, siempre un manejo integrado de plagas, ¿sí? Donde es fundamental que el control genético no se utilice como una única herramienta, no dejar todo para que haga el control genético, ¿sí? Es necesario, si se puede incorporar un control biológico, por ejemplo, control cultural, químico, control legal, el monitoreo continuo es fundamental, ¿sí? Y el objetivo siempre es lograr un sistema agrícola sustentable y reducir la presión de selección. Tenemos otro que es parte dentro del control genético, es la técnica de insectos estériles. En este caso, el control, me faltó la L acá, control genético también puede llamarse autocida o control genético de poblaciones, por eso es que es
utilizado dentro del control genético porque va a estar realizando un control genético de la población. ¿Y qué es lo que se hace? La técnica de insecto estéril consiste en esterilizar a un gran número de insectos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero se crían de manera masal, ¿sí? Y se los esterilizan y luego son liberados para que compitan con el apareamiento de forma natural, ¿sí? Con insectos normales en una población, ¿sí? Y bueno, lo que se busca es que la población natural se reduzca o pierda su capacidad de reproducción. Y el éxito de este método se va a dar cuando la cantidad de apareamientos con un macho estéril es mayor que con uno fértil, ¿sí? Entonces la población silvestre va a ir disminuyendo y lo que se busca es que desaparezca. Está orientada a la esterilización de los machos, ¿sí? Siempre se utilizan individuos de la misma especie y por eso es que se les llama autocida, porque produce una producción de híbridos infértiles entre insectos de la misma especie. ¿Y por qué la técnica del insecto estéril está considerada dentro del control genético? Porque va a estar modificando justamente la capacidad reproductiva de la población y no va a actuar con tóxicos, no elimina directamente al individuo, sino que va a estar interfiriendo genéticamente en la reproducción. Como característica, es un método muy específico, no deja residuos, es totalmente compatible con métodos de plagas, ¿sí? No afecta a los enemigos naturales y es ambientalmente seguro. ¿Cuál es el método de esterilización que se realiza? Mediante radiaciones o con esterilizantes químicos. La radiación, es decir, con método, el uno, digamos, con métodos con radiación, es en lo que se hace a los insectos, se los esteriliza mediante rayos X o rayos gamma o con radiaciones ionizantes, y esto le va a producir alteraciones cromosómicas y mutaciones letales en las células reproductivas, ¿sí? Los insectos van a continuar vivos y sexualmente activos, pero los machos van a copular normalmente, pero no van a generar descendencia viable. Como característica, tiene una alta eficacia, es un método limpio y específico, compatible con el manejo integrado de plagas y no deja residuos. Y como la desventaja es alto costo de infraestructura, porque se necesita un lugar donde se realice todo este proceso, requiere biofábricas y laboratorios y necesita liberaciones continuas. El momento donde se realiza esta irradiación es, bueno, es donde creo que está más adelante en cuáles son los pasos, pero bueno, se cría de manera masal a estos insectos, pero se realiza en un momento donde el insecto generalmente son los homometábolos que van a se lo van a estar irradiando cuando están en estado de pupa, ¿sí? Porque en este caso, en este momento, quiero decir, son más resistentes a la radiación, en estado de pupa son más fáciles también de manipular y tienen menor mortalidad, porque lo que se busca no es matar al insecto, sino justamente esterilizarlo, ¿sí? Que después liberarlo y que se vayan y se apareen de forma natural, ¿sí? La tolerancia aumenta con la edad de la pupa. Si se irradian huevos, larvas o pupas muy jóvenes, se producen elevadas mortalidades. Por eso es un momento específico del estado pupal donde se hace la irradiación. Y la esterilidad puede deberse a aspermia, es decir, falta de espermas, mutaciones letales dominantes en el esperma o inactividad del mismo.
Como ventaja, alta eficacia, método limpio. Ah, esto ya puse en el anterior. Bueno, y la otra forma es, de la diferente a las irradiaciones, es la esterilización química. Si acá se utilizan compuestos químicos que van a ser capaces de causar la esterilidad en insectos como quimioesterilizantes y puede afectar también la aspermia, muerte del óvulo o del esperma, ¿sí? Producción de mutaciones letales dominantes en el esperma o en los óvulos, pues se lo puede realizar también en las hembras, ¿sí? Pero en este caso, la esterilización química no se utiliza mucho en la actualidad porque es tóxico, tiene más riesgos ambientales y es más peligroso para el operador y la fauna benéfica. Por eso es que el método de irradiación es el más usado. Bueno, ¿cuáles son las técnicas de la esterilización? O sea, ¿cómo se realiza esta esterilización? ¿Sí? Con rayos. Bueno, se puede hacer la esterilización de una población natural a campo o de insectos criados en laboratorio. A campo no es práctico ni económico y además tiene baja selectividad, riesgo ambiental, entonces no es una práctica que se utiliza, pero sí se hace en laboratorio, ¿sí? Y en el laboratorio tiene varias etapas donde se cría el insecto en grandes cantidades y en forma masal, en biofábricas, ¿sí? Luego se produce la esterilización, donde se aplican radiaciones ionizantes, ¿sí? Lo que vimos recién, ya sea rayos gamma, X o radiaciones ionizantes, y en el estado pupal, ¿sí? Y luego se liberan de forma masiva los machos estériles a campo, ¿sí? Bueno, y no todas las especies de insectos pueden llegar a ser controlados mediante esta técnica, ¿sí? ¿Qué características tienen que tener estos insectos para que puedan ser eh, eh, utilizados mediante esta técnica? Tienen que ser fácilmente criados de forma masal y económicamente aceptable. El insecto adulto no constituya por sí una molestia o cause daños importantes, es decir, que el insecto que se va a estar liberando de forma masal no sea más molesto que la plaga en sí, ¿sí? Por ejemplo, no vamos a estar liberando moscas caseras, por ejemplo, o grillos o langostas, ¿sí? Los adultos tengan fácil y rápido desplazamiento, ¿sí? Que es decir, que se puedan mezclarse uniformemente con la población natural. Que las hembras copulen una sola vez, y mientras que los machos lo hagan varias veces. De esta manera va a ser más eficiente el método. Las técnicas de crianza y esterilización no causen apreciable pérdida de vigor, de longevidad, ni de competitividad copulatoria del insecto, ni cambie su comportamiento. Especies de importancia económica. La población de la plaga sea baja o susceptible de ser disminuida mediante otros métodos, ¿sí? Como por ejemplo aplicaciones previas de insecticidas, ¿sí? Debido a que el número de insectos estériles que se va a liberar deben sobrepasar por muchas veces el número de la población natural. El área de infestación se encuentre aislada, ¿sí? Es decir, para evitar reinfestaciones, ¿sí? Y sobre todo si vamos a estar hablando de un programa de erradicación, ¿sí? Que queremos eliminar el 100% de esa población plaga. Bueno, algunos ejemplos. Mosca del Mediterráneo, por ejemplo, se utiliza este método de técnica del insecto estéril, Ceratitis capitata. Esto se utiliza en zonas de Mendoza, San Juan y la Patagonia. Justamente se busca proteger exportaciones frutícolas, mantener áreas libres de moscas y disminuir las aplicaciones de insecticidas, sobre todo porque son sobre frutas que se consumen directamente en fresco.
También se utilizan en mosca de la fruta, gusano barredador y algunas moscas y lepidópteros. Bueno, creo que las ventajas y desventajas ya las había visto, las había puesto. Y eso es control genético. Vamos a ver si seguimos con el otro tema. ¿Me escuchan todavía? Sí, todavía estamos. Sí, profe. Bueno, qué bueno. Vamos con el control cultural y terminamos. ¿Ven? En grande. Sí, profe. Bueno, esto es el tema 6 del programa, los contenidos que vamos a ver. Control cultural, también vamos a ver control físico, ¿sí? Voy a ponerla por si necesito el puntero. Control físico también, ¿sí? Bueno, recuerden que, bueno, estos son todos los métodos de control que venimos viendo, los métodos directos e indirectos, ¿sí? Los indirectos son los que van a estar actuando de manera preventiva, ¿sí? Van a estar evitando o favoreciendo las condiciones de la planta o evitando que la plaga ataque, y los directos van a ser aquellos que van a estar actuando directamente sobre la plaga en sí, ¿sí? Vimos control biológico, químico, ahora vamos a ver el físico y el cultural, ¿sí? Vimos genético y legislativo también. Control cultural, ¿sí? Control cultural hace referencia a la manipulación directa que vamos a estar haciendo nosotros sobre el agroecosistema a través de prácticas agronómicas y con el objetivo de hacerlo más favorable para el desarrollo de la IRB, pero bueno, más favorable para el desarrollo de la planta y menos favorable para el desarrollo de la plaga. Vamos a dar vuelta porque así sigo esto. El objetivo es hacerlo menos favorable al desarrollo de la plaga y favorable al desarrollo del cultivo, ¿sí? Lo que buscamos es hacer un ambiente desfavorable para la plaga directamente y lo mejor posible para el cultivo. Eso es control cultural. Es un método que en realidad es muy antiguo y es práctico para el manejo de enfermedades de las plantas, ¿sí? En general, no se trata de medidas que se van a tomar de manera reactiva o improvisto, digamos, no es que vamos a estar viendo el patógeno y vamos a estar haciendo un control, o la plaga, digamos, vamos a estar haciendo un control cultural, sino que va a necesitar una cierta planificación previa al momento de la producción, ¿sí? Nosotros vamos a tener que planificar un método de control cultural antes de realizar nuestro cultivo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son esa planificación o qué es lo que podemos empezar a hacer para favorecer el desarrollo del cultivo y desfavorecer el desarrollo de la plaga. Para este tipo de control es necesario tener un cierto conocimiento previo, ¿sí? Es necesario que conozcamos la biología y ciclo de vida del insecto y del hospedero. Es decir, nosotros sabemos que vamos a sembrar un cultivo, tenemos que estar sabiendo qué plagas son las que van a afectar a ese cultivo, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer justamente esas plagas, la biología, ¿sí? Y qué condiciones van a hacer que van a favorecer a que prolifere esa plaga, ¿sí? Tenemos que conocer muy bien al insecto que nos puede llegar a atacar, ¿sí? Es necesario conocer la dinámica y fluctuación poblacional de esa plaga, ¿sí? Es decir, cómo es el comportamiento poblacional
¿sí? Qué condiciones ambientales son las que les favorecen o las que las afectan. ¿Mm? Es necesario conocer la tasa de crecimiento de la población desde el inicio de la siembra hasta el nivel económico de infestación, ¿sí? En este caso nos va a permitir saber cuál es el momento crítico de nuestro cultivo que nos va a coincidir con el pico poblacional de la plaga, por ejemplo, ¿sí? O nosotros sabiendo también conocer, es necesario también conocer la fisiología y la fenomenología de la planta cultivada, es decir, nosotros sabiendo, por ejemplo, cuáles son el momento óptimo de siembra, cuál es el periodo crítico, la fecha de floración, la fecha aproximada de cosecha, cuáles son los requerimientos nutricionales de ese cultivo, vamos a poder estar adelantando o haciendo distintas estrategias para poder estar escapando a la población de la plaga. Ahora vamos a ir viendo igual. ¿Cuáles son las ventajas del método cultural? Está asociada a labores normales de la unidad de producción y no se requiere una inversión extra, ¿sí? para ejecutarlo, es decir, no requiere una inversión económica para llevarla a cabo, ¿sí? Está basada en el conocimiento del cultivo que vamos a realizar y de la plaga. Es un método simple y barato, se puede realizar con las mismas herramientas que cuenta incluso el establecimiento. No presenta problemas de resistencia, residuos en cultivos, ni contaminación ambiental, porque la clave acá es tratar de evitar el ataque de la plaga o de generar que cuando ocurra el ataque el cultivo pueda superarlo sin inconvenientes mayores. Y es fácil de integrar con cualquier método de control de plagas, es decir, se puede combinar. ¿Cuáles son las desventajas de este método? Todo tiene su ventaja y desventaja. En este caso, como desventaja, es necesario un amplio conocimiento de la plaga y de sus hábitos. Es necesario que acepte el agricultor la necesidad de aplicar estas medidas preventivas, ¿sí? Porque no es algo que va a ver en el momento, o no va a ver a la plaga, por ejemplo, no va a tener un volteo, por ejemplo, no va a ver a la plaga muerta, sino son técnicas preventivas que muchas veces no son tenidas en cuenta y que por ahí los resultados no se pueden ver o no se, en realidad no se va a valorar cuando termina el ciclo del cultivo. Las medidas que pueden controlar a un insecto pueden ser inefectivas o favorecer a otra plaga del mismo cultivo. Es importante saber que no siempre tenemos una única plaga que nos va a afectar, sino es un conjunto que por ahí teniendo en cuenta, enfocándonos en una, por ahí estamos favoreciendo el desarrollo de otra. Es necesario un conocimiento general de la población agrícola, ¿sí? Tener en cuenta también las demás variables que influyen. Esto viene también muy de la mano de la desventaja anterior, de que por ahí podemos, enfocándonos en una, estamos favoreciendo la otra. También tenemos que tener en cuenta en este punto de la problemática agrícola de la zona. Hay muchas veces que algo que por ahí parece simple, pero realmente después termina siendo un problema, es la disponibilidad de maquinaria. Por ahí es un problema agrícola, ¿sí? Que no tenemos el momento óptimo, el momento justo para hacer una aplicación, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todos estos inconvenientes que hay que tenerlos en cuenta. No tiene un efecto inmediato o directo en la protección de la planta, y bueno, esto también viene de que por ahí los efectos no son vistos en el momento. Bueno, ¿cuáles son las estrategias dentro del control cultural? Acá vamos a tener prácticas agronómicas y fitosanitarias, está separado así como para que sea más práctico, pero vamos a ver
cuáles son todas las estrategias dentro del control cultural que podemos estar realizando para hacer de manera más desfavorable el ambiente a la plaga. Y acá tenemos, por ejemplo, preparación de suelos y elección de lotes, manejo del agua, fecha de siembra, densidad de siembra, fertilización, asociación de cultivos, rotación de cultivos, cultivos trampas, barreras, cultivos de servicio, de cobertura, evasión e interrupción de ciclos. Vamos a ir viendo uno por uno, entonces podemos profundizar en cada uno de ellos. Por ejemplo, la preparación del suelo y elección de los lotes o sitios. Esta es una etapa primordial porque es la primera medida de control donde nosotros estamos colocando la semilla en el suelo, donde tenemos que buscar las condiciones para que esa semilla pueda germinar con normalidad y expresar su vigor, tienen que ser las condiciones óptimas, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que las condiciones de humedad sean las adecuadas, que el contacto, la semilla con el suelo, sea la óptima, que el lugar no esté anegable, ¿sí? Es decir, tenemos que muchas veces, bueno, que esté libre de malezas. Muchas veces esta etapa nosotros no la damos por sentado, por sabido, pero muchas veces esta parte no se toma con la... no se lo toma muy en cuenta. En este caso, manejo del agua. Esto es el agua mediante el riego. Hay muchos cultivos que se realizan el riego. ¿Sí? En este caso se realiza para evitar el estrés hídrico, ¿sí? Y bueno, y también para mantener las condiciones buenas condiciones de humedad del cultivo. Y bueno, y acá también actúa el agua como un método físico, una barrera donde va a estar impidiendo la germinación de algunas malezas o de controlando algunas larvas o huevos de insectos. La fecha de siembra. La fecha de siembra podemos estar nosotros modificando, ¿sí? Podemos elegir si adelantar o retrasar, dependiendo del conocimiento que tengamos del ciclo de la plaga que nosotros vamos a estar queriendo escapar, ¿sí? Por ejemplo, nos va a permitir escapar al pico de la población de una plaga problema, si nosotros estamos modificando la fecha, y lo que se busca es concentrar muchas veces la fecha de siembra de una determinada zona, ¿sí? Lo que esto va a permitir que todos los cultivos de esa zona se desarrollen relativamente parejos, ¿sí? Que estén en el mismo momento de estadio fenológico, y esto va a hacer también que si llega a haber algún ataque de alguna plaga sea más diluido a lo que si fuese un lote aislado, ¿sí? Por eso es que también incluso se hizo de manera legal se hizo con el algodón, por ejemplo, ahora se busca hacer con el maíz, ¿sí? Con el algodón para evitar el ataque en su momento de la lagarta rosada, del picudo algodonero, ¿sí? Y ahora se busca también la concentración de la siembra del maíz para evitar el ataque del álbum, por ejemplo. La densidad de siembra, ¿sí? La densidad de siembra, lo que se busca es lograr la densidad lo más homogénea posible, y esto le va a permitir un desarrollo más rápido del cultivo y evitando la competencia de alguna maleza que pueda emerger, ¿sí? Y competir por los recursos que estarían aprovechables solamente por el cultivo, ¿sí? Una densidad adecuada, y es necesario que asegurarnos que las semillas también tengan un buen poder germinativo, buen vigor, que cierre lo más rápidamente posible el surco. De esta manera nos va a ayudar un sombreado lo más rápido y evitando o limitando así la germinación de malezas.
Y también la competencia, cuanto más homogéneo salen o emergen el cultivo, también estamos evitando la misma competencia intraespecífica, es decir, la competencia entre el mismo cultivo. Fertilización e inoculación. En este caso, siempre buscamos que la planta o el cultivo, cuanto más balanceado nutricionalmente está, vamos a tener plantas más sanas, más vigorosas, con mayor capacidad de competir, mayor capacidad de superar cualquier tipo de estrés o cualquier ataque de plagas. Entonces, va a estar una planta, va a estar más preparada para soportar cualquier tipo de estrés, biótico o abiótico. Otra estrategia es la asociación de cultivos, ¿sí? En este caso, se utiliza la producción de 2 cultivos simultáneos en el mismo lote y en el mismo momento, es decir, se utiliza el entresurco con un cultivo de renta también para evitar que favorezcan o proliferen malezas. Esto es más común en pequeñas escalas, donde, por ejemplo, se utiliza maíz con zapallo, por ejemplo, o con poroto, ¿sí? Se utiliza el entresurco para evitar que ahí emerjan malezas. Rotación de cultivos. Bueno, esto es importante tanto a nivel edáfico, ¿sí? Donde sabemos que los distintos tipos de cultivos, distintas familias tienen distintos tipos de cobertura, de raíces, de rastrojos que van a dejar después. También, bueno, que los rastrojos que va a dejar cada uno, la velocidad que va a tener la mineralización o la descomposición de de estos rastrojos, ¿sí? Y también, bueno, va a favorecer a la disminución de la emergencia de malezas. Nosotros, al estar rotando los cultivos, ¿sí? Vamos a estar aplicando distintos productos también, no vamos a estar favoreciendo tanto como para plagas de enfermedades, como para malezas o insectos, ¿sí? Siempre es fundamental la rotación de cultivos. Cultivos trampas. Bueno, esto es muy usado más en huertas y en cultivos orgánicos. Y bueno, lo que se busca acá es disminuir el ataque de plagas en el cultivo. O sea, que en realidad el cultivo trampa es lo que se busca, que las plagas afecten a ese cultivo y no al cultivo de renta, ¿sí? Cultivo de refugio también entraría en este caso. También, bueno, esto es más usado también más en pequeñas escalas, cultivos trampas, ¿sí? Cultivos barreras, ¿sí? En este caso sirven de protección a otros cultivos, también usados más en huertas. Se puede usar, por ejemplo, un maíz, donde va a ser un cultivo barrera a otro de menor tamaño, o pueden ser árboles o cortinas rompeviento. En este caso, bueno, el rompeviento lo que hace también es evitar la acción del viento. Cultivos de cobertura o cultivos de servicio, ¿sí? Por ahí estos 2 nombres hacen referencia a lo mismo, ¿sí? Justamente cobertura porque cubre el suelo en un momento del año donde no estamos realizando un cultivo de renta. O cultivos de servicio, también el mismo nombre porque justamente está dando un servicio al sistema donde estamos incorporando materia orgánica al suelo, ¿sí? Este cultivo de cobertura, cultivo de servicio, son cultivos que se realizan en el momento del año donde no estamos realizando un cultivo de renta y no se cosechan, ¿sí? Esto es fundamental
para que sea tomado como cultivo de servicio como tal, es que no se cosechen, sino que cuando llegan a un determinado momento de floración, se produzca la desecación del cultivo, ya sea por medios físicos o químicos, ¿sí? Porque la idea es que no consuman agua, generalmente se secan a un 70% de floración, porque es en el momento donde más va a consumir agua, y va a quedar el rastrojo sobre la superficie. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, se está secando con un método físico, con un rol. ¿Y cuáles son los beneficios de estos cultivos de cobertura? Manejar malezas, porque en este momento nosotros tenemos el suelo cubierto y va a estar dejándolo de esa manera cubierto por un mayor periodo, donde si no el suelo estaría desnudo y estaría más favorable a la emergencia de malezas. Incrementa la materia orgánica a través de la biomasa que deja, tanto aérea como de raíces. Agrega nitrógeno al suelo. Ayuda a disminuir la cantidad de insumos que se aplican al sistema, tanto de herbicidas como de fertilizantes. Reduce la erosión eólica e hídrica. Ayuda a manejar los nutrientes y mejora la eficiencia del uso de agua y de la infiltración, entre otros. Otra práctica agronómica dentro del control cultural es la evasión, ¿sí? En este caso sería como distintas alternativas o escapatorias. En este caso se elige la variedad o híbrido por adaptación al ambiente, la elección de la fecha de siembra, elección de variedad o híbrido por resistencia o tolerancia a plagas, elección de especies a cultivar, mediante tratamientos preventivos, prácticas agronómicas adecuadas, es decir, es una práctica dentro de otras. Interrupción de ciclos. En este caso, es necesario conocer el ciclo de vida de la plaga y para poder justamente saber en qué momento, cuál es el momento oportuno para poder actuar, ¿sí? Es decir, en qué momento está más susceptible o cuándo va a llegar al umbral de daño económico, ¿sí? Conociendo nosotros todo el ciclo, dependiendo de la plaga que nos va a estar afectando, cuál es el momento más oportuno para poder estar actuando. Bueno, dentro de las prácticas agronómicas de control cultural, esto es lo que vimos entonces, fuimos desarrollando punto por punto, ahora vamos a ver las prácticas fitosanitarias del control cultural. ¿Sí? Acá vamos a tener destrucción de residuos de cosecha, poda, remoción o destrucción de órganos afectados, periodos libres de cultivo o barbecho, eliminación de plantas espontáneas y manejo de malezas dentro del cultivo y destrucción de hospederos alternativos. Destrucción de residuos de cosecha. Acá tenemos una maquinaria que en realidad esto es utilizado en otros países, donde se utilizan esta eliminadora de semillas de maleza. En realidad lo que va haciendo es, en realidad lo que se hace, se quita el desparramador de la cosechadora y se ponen unas bandejas, tipo así, de cosa que vaya armando estos camellones, y luego se produce la quema de estos camellones, donde por ahí en lotes muy complicados, con una determinada especie de maleza, se realiza este tipo de control. Hay otro, que es un carro de residuos. En este caso, se utiliza este carro donde directamente el residuo de la cosecha se lo coloca en este carro. En este carro lo que hace es va juntando y se lo lleva en otra parte del lote. Pero bueno, tengan en cuenta todo el resto de conocimientos cuál es la mejor alternativa posible, ¿no?
Acá nosotros estamos sacando todo el rastrojo de la superficie. Acá hay otro sistema, tipo un carro también, pero lo que hace es, con ese fardo, con ese resto de cosecha, lo que hace es generar un fardo, donde esos fardos son llevados a otro lado. O un destructor de semillas, en este caso lo que hace es, al final de la cosechadora, se coloca este carro, y lo que hace este carro es, por altas temperaturas, genera la destrucción de las semillas y la va liberando directamente en el lote donde fue cosechado. Otra práctica es la poda, remoción y destrucción de órganos afectados. Bueno, en este caso consiste en quitar las ramas o partes de órganos afectados, o quitar malezas para evitar justamente la diseminación de semillas o patógenos que puedan estar conteniendo y afectando al resto de las partes vegetales. Y es necesario que esta poda, por ejemplo, si se realiza esta poda, no se deje dentro del mismo lote, ¿sí? O plantas afectadas. Muchas veces hay frutos que se caen debajo de los árboles frutales. Muchas veces lo que se hace es se recolecta todo y se deja en un montículo dentro del mismo lote. Y eso es algo contraproducente, porque lo que hay que hacer es hacer un pozo y enterrar, no aporcar tierra, ¿sí? Sino hacer un pozo y enterrar. ¿Sí? Eso es fundamental, porque si no estamos favoreciendo muchas veces al desarrollo incluso de la plaga. Periodos libres del cultivo y de barbecho es otra práctica fitosanitaria. ¿Sí? Acá lo que se busca es mantener libre el lote de malezas, y para que justamente no estén desarrollando órganos de multiplicación, sobre todo aquellas plantas que son perennes, aquellas especies, ¿sí? Que pueden estar desarrollando rizomas, o bulbos o xilopodios, o incluso semillando durante este periodo, ¿sí? En este momento, lo que hacemos con el barbecho es tratar de acumular la mayor cantidad de agua posible. Por eso es fundamental que no haya maleza que esté consumiendo. Eliminación de plantas espontáneas y manejo de malezas dentro del cultivo. En este caso, bueno, por ahí es una práctica que se hace de forma manual, en pequeñas extensiones, o cuando son cultivos extensivos, generalmente se realiza cuando es una planta problemática y hay una sola maleza, se realiza la eliminación manual. Acá, este es el caso, por ejemplo, un caso de Amaranthus palmeri, ¿sí? Donde el lote estaba limpio y se encontraba una sola planta o unas pocas plantas. Muchas veces es necesario realizar el control manual, o incluso si es una partecita. Recuerden que la diseminación de maleza comienza en parches o manchones, ¿sí? Que es por un sector donde por ahí es. Si nosotros detectamos esos lotes o esos manchones, podemos estar actuando de manera rápida, ¿sí? Por ahí con a mano, ¿sí? O con una azada, carpiendo, estamos eliminando un posible problema a futuro. Destrucción de hospederos alternativos. Bueno, ahí sabemos que hay plantas que pueden estar dando refugio o alimentando, ¿sí? a otras plagas, ¿sí? Que después van a estar afectando al cultivo. En este caso, bueno, acá bien tenemos al maíz, que en realidad es el mismo maíz que va a estar albergando al insecto vector, que va a estar afectando después nuevamente al maíz cuando lo tenemos en producción, ¿no? Por eso es importante la destrucción de los maíces que quedan espontáneos, ¿sí?
justamente para mantener el periodo sanitario, un periodo libre del cultivo. Y acá tenemos otro ejemplo, que esta es otra chicharrita, que esta es Diaphorina citric, y este es un mirto, que es el que afecta a los cítricos, ¿sí? El del HLB. Bueno, esto sería control cultural. Ahora vamos a ver el control físico, ¿sí? El control físico, la definición sería el uso de algún agente como temperatura, humedad, insolación, fotoperiodismo y o radiaciones electromagnéticas que van a modificar el medio ambiente físico de la plaga de manera que ya no represente una amenaza al cultivo o al producto cosechado, ¿sí? Como ventaja, bueno, no presenta residuos, no es tóxico, no genera resistencia y algunas técnicas pueden ser adaptadas con facilidad. Y como desventajas, bueno, debe ser aplicado en ambientes confinados, se aplica a productos con alto valor económico, muchas veces son costosos y no disponibles con facilidad. ¿Cuáles son estos métodos? Tenemos el método pasivo y métodos activos. Como métodos pasivos vamos a tener barreras, trampas, coberturas antiáfidos y cercas o vallas. Y como métodos activos, almacenamiento en frío, calor o luz. Vamos a comenzar con métodos pasivos. Acá tenemos las barreras, ¿sí? Acá directamente es algo que se coloca directamente para evitar el paso o el ingreso, ¿sí? de una determinada plaga. En este caso, bueno, tenemos, por ejemplo, casas de cultivo, que serían los invernáculos, ¿sí? Acá se utiliza o se utiliza para productos de alto valor económico y se desarrollan en superficies menores, que van a requerir un cuidado más intenso y justamente por la susceptibilidad a distintos patógenos, las condiciones deben estar controladas para que pueda ser eficiente la producción, ¿sí? Y bueno, acá tenemos distintos tipos, puede ser tipo túnel, tipo capilla, ¿sí? Hay distintas formas. Otro método físico pasivo sería trampas, ¿sí? En este caso trampas de feromonas. Esta por ahí la más vista en la zona, la habrán alcanzado a ver. Es una trampa que es para el picudo del algodonero y esta es una trampa para mosca de los frutos, ¿sí? En este caso lo que se coloca, por ejemplo, en la trampa de picudo algodonero, acá arriba, en esta tapita, se coloca una feromona, es decir, una hormona que simila a la hormona femenina. Entonces van a verse atraídos los machos a esta trampa de este color verde justamente, porque este verde que tiene el nombre, tiene su nombre específico, este tono específicamente de verde, es atraído por el picudo, ingresa por debajo, que esto es hueco, ¿sí? Y hasta llegar acá, bueno, va caminando por dentro y tiene una forma tal de que el picudo pueda ingresar a esta parte y queda atrapado, ¿sí? Antiguamente también tenía un insecticida, una tabletita de insecticida, donde acá llegaba el picudo y moría, pero bueno, después se analizó que no hacía falta el insecticida porque el picudo entraba y no podía salir, o sea, de todas maneras moría, ¿sí? Bueno, y esto se utilizaba mucho para capturar al picudo, ¿sí? Hoy por hoy se utiliza más que nada para tener un dato, además de que captura, también nos da un dato de presencia o ausencia, poder saber también de dónde vienen los picudos, porque estas trampas se colocan a determinadas distancias y en determinados sectores del lote, muchas veces se colocan cerca de los montes,
porque el picudo, una vez que no está el cultivo, cuando no está el cultivo, se va y se refugia en el monte, ¿sí? Entonces, nosotros colocamos de manera estratégica estas trampas meses antes de iniciar con el cultivo de algodón para saber si hay presencia o no, si de dónde están ingresando, porque muchas veces que las trampas que están cerca del monte van a tener más capturas que las trampas que están así aisladas, por ejemplo. Dependiendo del color del picudo, vamos a saber si es un picudo que nació en el lote o que viene refugiado del lote, del monte, ¿sí? Por ahí si es un picudo más grisáceo, es un picudo ya que tiene es más grande, ¿sí? Que puede ser que haya estado refugiado. En cambio, si es un picudo más rojizo, quiere decir que es un picudo que nació en el lote, es decir, que estamos teniendo posturas y nacimientos en el lote. Toda esta información nos va a dar esta trampa, ¿no? Y bueno, y también teniendo si tenemos o no captura, vamos a estar pudiendo tomar algún tipo de decisión, ¿sí? Si vamos a controlar, dónde vamos a controlar, por dónde empezamos. Lo mismo estas trampas, que son trampas para moscas, donde acá está acá también esta tarjeta color, que es un sobre en realidad, color plata. En realidad lo que hace esta tarjeta es también una feromona que atrae a las moscas que ingresan por debajo, y acá esta no es hueca como la del picudo, sino alberga agua, un agua azucarada, las moscas se acercan ahí y quedan ahogadas. De esta manera atrapa y también nos da cierta información que vamos a estar pudiendo procesarla para después tomar una decisión. Bueno, hay trampas también cromotrópicas. Estas trampas se basan justamente en la afinidad que tienen algunos insectos por ciertos colores, ¿sí? En especial, por ejemplo, la mosca blanca o mosca minadora o algunos áfidos como los pulgones son atraídos por este color amarillo, ¿sí? En cambio, los trips y ácaros son atraídos por este color azul. Bueno, estas son trampas que se colocan muchas veces en invernáculos. Esta trampa también se utiliza para la Diaphorina citri, ¿sí? La mosca, la chicharrita del maíz. ¿Sí? Ahora, hoy por hoy, actualmente tenemos una red de monitoreo nacional donde son colocadas estas trampas en determinadas localidades y son recorridas cada determinados momentos, ¿sí? Cada cierta cantidad de días. Son contabilizados, la cantidad se cuentan solamente la presencia y la cantidad de diaforina, no es diaforina, sino, diaforina citri es la del HLB, sino la de maíz. Bueno, la chicharrita del maíz. Dalvulus. Dalvulus, ahí está, gracias. La Dalvulus maidis, y son informados a una red donde hay ciertas personas que son las que encargadas de recopilar la información y de sacar cada determinado tiempo, creo que sacan una vez cada 15 días, el informe de presencia de Dalvulus en la región. Y también son analizadas esas chicharritas a nivel molecular, porque recuerden que la chicharrita es la que transmite la enfermedad, ¿sí? Que tengamos una chicharrita no significa que tengamos la enfermedad. Es más probable que sí, pero ahora se empezó a estudiar si tiene o no la presencia de la enfermedad. Entonces, estos informes, además de tener la información de presencia o ausencia, de la cantidad de Dalvulus que tenemos en zona, también nos empiezan a dar la información de si esas
chicharrita están o no infestadas. Así que bueno, eso es importante contar con esa información, ¿no? Cuanto más información tengamos, nosotros vamos a poder tomar la mejor decisión. Trampas lumínicas. Bueno, en este caso son trampas que además de capturar, como las otras, también nos va a permitir anticiparnos y saber cuáles son las especies más abundantes en el momento en el que se está dando la información y también cuáles son las que están empezando a aparecer o las que se están expandiendo, ¿sí? Bueno, estas son las partes de la trampa lumínica donde el insecto es atraído justamente por la luz y queda atrapado ahí abajo donde después se procede a la identificación para poder después estar generando una alerta, por ejemplo, ¿sí? O sacando esta información al sector. Cercas o vallas, bueno, en este caso se utiliza en pequeña escala para evitar el ingreso básicamente de roedores, ¿sí? Y liebres o algún otro mamífero de mayor tamaño. Cobertura antiáfidos, ¿sí? Es una malla que realmente recubre, en este caso, este sí es para Diaforina citri, por ejemplo, donde se recubre totalmente a la planta de cítrico, y es una malla muy pequeña en realidad porque el áfido en sí es muy, muy chiquito, entonces tiene que tener cierta medida de manera de que asegurarnos de que el áfido o el vector no ingrese. Bueno, control físico, ahora tenemos los métodos activos. Acá tenemos el térmico. Es por medio de altas temperaturas por un tiempo prolongado. ¿Sí? Lo que se hace en este caso es ya para un producto de cosecha, puede ser grano o harina, por ejemplo. Acá lo que se realiza es pasa un aire caliente y seco a temperaturas mayores a 100 grados centígrados para poder desinfectar justamente el grano que tenga o la harina. Y esta temperatura lo que hace es matar directamente a alguna larva que pueda llegar a contener, algún huevo o algún insecto. En realidad estas son secadoras, ¿sí? que van por la parte superior, va ingresando el grano y acá en la parte del medio es donde va a tener una temperatura constante, alta y seca. Y en la parte de abajo es donde ya va a empezar a enfriar para empezar a bajar un poco la temperatura para que después esto vuelva a la normalidad, pero en este momento cuando pasa llega a matar a los insectos que puedan llegar a tener, tanto larvas y huevos también. Solarización, en este caso se refiere a la desinfección del suelo, esto ya lo vieron también en otras materias, supongo, en maleza lo vieron, que es donde se realiza por medio del calor, ¿sí? Que se va a estar captando a través de la energía solar, ¿sí? Lo que se hace es se coloca un plástico justamente para evitar que se libere el calor y aumentar el calor en la superficie, ¿sí? En las horas de más intensidad del sol. Esto se hace en los meses de verano, generalmente se utiliza en invernaderos, se realiza en invernaderos, incluso aún es bajo invernadero, entonces tenemos mayor temperatura. Se lo deja varios días y la temperatura acá aumenta unos 10 a 15 grados más que la del suelo, ¿sí? Vamos a tener 10 a 15 grados más que lo que tenemos en el ambiente y a una profundidad de 5 centímetros podemos llegar a tener temperaturas de 45 grados, ¿sí? Donde vamos a estar afectando a hongos, nemátodes, también semillas de maleza y algunas bacterias y virus, pero básicamente hongos, nematodes y semillas de maleza, sobre todo. Bajas temperaturas, en este caso, bueno, la congelación de al menos un día generalmente puede matar a la mayoría de los insectos que no tienen diapausa, ¿sí? Y bueno, ayuda a mantener el producto. En este caso,
se utiliza para insectos, bueno, en estados, los insectos en estados invernales suelen ser muy resistentes a bajas temperaturas. Las larvas invernales de la polilla, de la manzana, por ejemplo, pueden llegar a soportar temperaturas de menos 20 grados. Eh, Se realiza la congelación rápida a temperaturas de menos 15, que pueden llegar a terminar o a matar a insectos que presentan diapausa. La luz, bueno, recordemos que este es un método que se utiliza muy específico, con una maquinaria muy especial y es muy costoso. La luz se realiza por medio de radiaciones electromagnéticas, rayos gamma o rayos X, ¿sí? Fuente de cobalto cesio para controlar plagas y enfermedades, ¿sí? Los insectos en general son más sensibles a radiaciones que hongos, virus y bacterias. Se utilizan también radiación con infrarrojo e irradiaciones. Es necesario que esto no dañe la calidad del producto. Son tolerados fácilmente por frutas frescas y nueces, se utiliza este método, ¿sí? Generalmente son productos ya de alto valor. Productos frescos suelen sufrir cambios fisiológicos, entonces no se utilizan radiaciones. Y bueno, esto es un procedimiento costoso y complicado. Pero bueno, es como para que sepan que también está. Atmósfera controlada. En este caso, matan los insectos por asfixia, alterando las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, que son componentes naturales de la atmósfera, con el objetivo, con tal fin, el oxígeno generalmente es reducido al menos del 1% y el dióxido de carbono se aumenta hasta un 10%. La humedad, almacenamiento de granos de una humedad relativa menor al 12%, ¿sí? En este caso es necesario para que se disminuya, o sea, básicamente, o sea, es necesario que la humedad disminuya, ¿sí? Menor al 12%, porque con este nivel disminuyen drásticamente el aumento de hongos o la proliferación de hongos que además de arruinar o de desmejorar la calidad de la semilla, también pueden estar produciendo compuestos tóxicos que pueden llegar a ser hasta incluso perjudicial para el consumo, ¿sí? En este caso, bueno, son secadoras también. Riesgos pesados o abundantes, esto también lo habíamos visto como método de control cultural, también actúan como métodos físicos porque terminan matando a larvas, huevos, semillas de maleza, ¿sí? Por ahogamiento. Que terminan, por ejemplo, las semillas de maleza que no son resistentes a largos periodos de humedad, terminan pudriéndose. Control mecánico. Bueno, acá tenemos, es la destrucción o remoción de los organismos que afectan las plantas, productos y subproductos mediante dispositivos mecánicos o técnicas manuales de colecta y destrucción. Como ventaja, no presentan residuos, no son tóxicos y no genera resistencia. Como desventaja, genera alto uso de mano de obra, se aplica a productos de alto valor económico y principalmente en cosecha, ¿sí? Muchas veces son costosos y no están disponibles con facilidad. Y acá tenemos, por ejemplo, la presión, ¿sí? Que se hace la limpieza. A ver cómo tenía, no sé por qué me quedó el 1 ahí. Bueno, la presión, acá es cuando los granos se lo guardan en silobolsa, lo que se busca es justamente aumentar la máxima presión posible dentro de ese silo para disminuir
cantidad de aire que haya, generar un ambiente lo más anaeróbico posible para que disminuya la cantidad de microorganismos que puedan estar o puedan llegar a afectar la calidad del grano. Pulido, en este caso, logra el 40% de la mortalidad de huevos del gorgojo que va a estar afectando al trigo o al grano, o a de arroz también. Y en este caso, no, este es solamente de arroz, y es importante este método porque como el arroz se consume directamente, o sea, va directamente a la mesa del consumidor, no debe presentar residuos. Entonces, es otra de las técnicas que se utiliza, ¿sí? Entre otras, ¿no? Ultrasonidos. Bueno, acá se utilizan frecuencias altas como para utilizar como repelentes de ondas ultrasónicas que van a estar controlando al gorgojo del trigo o del grano, ¿sí? Dentro de la masa de granos del trigo almacenado. También ultrasonidos se utilizan en domiciliarios, ¿sí? Es un aparatito que se lo coloca enchufándolo directamente a la pared y funcionan como ahuyentadores de algunas hormigas, pulgas, mosquitos, ¿sí? Cucarachas, incluso hasta roedores, ¿sí? Este es el aparatito que se enchufa de ultrasonido. Neumático, en este caso se utiliza el viento para generar gotas que van a llegar al interior de plantaciones de frutales, por ejemplo, ¿sí? Donde se utilizan estas hidroneumáticas que mediante el impulso que va a lograr, mediante el viento va a impulsar la gota y va a llegar hasta el interior de las copas. ¿Sí? Impacto mecánico, bueno, esto es una herramienta muy específica que se utiliza para la desinfección de granos de trigo o de harina, ¿sí? Donde lo que hace es, dentro de este rotor, lo que hace es girar a gran velocidad dentro y destruye directamente mecánicamente a los insectos, larvas o huevos que puedan llegar a contener en la harina o en los granos. Y al girar en gran velocidad hace que ese impacto, ¿sí? Que va a ser causado por ese disco rotor que está dentro, va a impactar contra las paredes, ¿sí? Y ahí se va a producir la rotura del huevo o la muerte de la larva o del insecto que pueda llegar a estar dentro de la harina o del grano. Labranzas, bueno, acá tenemos para controlar malezas, ¿sí? Por ahí las más utilizadas es el cardillo y el apurcador. Bueno, acá lo que se usa, estas herramientas, es para remover la capa superficial del suelo, ¿sí? Además de que ayuda a controlar malezas, también produce una cierta rotura de la costra superficial que pueda llegar a producirse después de una lluvia torrencial, por ejemplo, ¿sí? También puede llegar a favorecer la pérdida excesiva de agua, ¿sí? Porque va a estar rompiendo la capilaridad del suelo, ¿sí? Pero como negativo también hay que tener en cuenta que puede estar rompiendo las raíces del mismo cultivo y también favorecer a la germinación de malezas que están, las semillas de malezas que están más profundas, ¿sí? Trae las semillas que están más enterradas, las dejan en superficie porque produce esta cierta remoción de suelo y va a favorecer la emergencia. Y tenemos este implemento llamado BES, Beneficio Económico Sustentable, donde es muy parecido a las anteriores, donde lo que hace también es justamente descalzar las matas de malezas que también van a estar provocando daño, ya sea por competencia.
es muy buena herramienta para controlar malezas perennes, ¿sí? Y hay que saber en qué momento exacto, ¿no?, donde hay que implementar este tipo de control, ¿sí? Y la humedad que tiene también el suelo, porque muchas veces se pasa esta herramienta y el suelo por ahí está muy húmedo y las matas sobre todo quedan movidas las matas, pero vuelven a prender. Entonces es necesario que la humedad no sea, que el suelo esté más bien a capacidad de campo o menos de capacidad de campo para pasar esta herramienta. También tenemos este rastra de disco multipropósito, también llamado de rastra cadena, ¿sí? Que también, además de utilizarse para control de maleza, también sirve para emparejar el suelo, ¿sí? Ingresa a una profundidad de 3 a 4 centímetros, controla maleza, empareja y suaviza justamente las ondulaciones, por ahí que la cosecha se hizo con un suelo muy húmedo, entonces se busca justamente emparejar. No entierra los residuos cortados, sino lo que hace es mezclar superficialmente en el suelo y de esta manera va dejando una cobertura y tratando de dejarlo más parejo posible, ¿sí? Y mantiene el suelo cubierto con restos vegetales y las malezas las destruye. También es importante conocer qué malezas problemáticas tenemos, porque si utilizamos este tipo de herramienta con una maleza perenne, por ejemplo, en este caso, que tenga estolones o que tenga silopodio, por ejemplo, para borreria, es una herramienta que incluso puede favorecer el desarrollo de las mismas, digamos, ¿sí? Porque al cortar a una profundidad de 3 a 4 centímetros, lo que hace es favorecer la brotación de esos silopodios o de esos rizomas y termina siendo un efecto contrario. Bueno, con esto terminamos los métodos de control. No sé si tienen alguna pregunta. Vimos los métodos de control cultural. Bueno, los métodos de control que van a van a entrar en el parcial, ¿sí? Recuerden que el 28, el jueves que viene, es el parcial, ¿sí? Les llegó el mail a todos. Va a entrar el tema 3, 4, 5, 6, 7, que son todos los métodos de control, formulaciones y aplicaciones. Sería el tema 8, 9 y 10. Sí, llegó el correo. Me llegó. Sí, profe, sí. Bueno. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Si no, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Bueno, profe.